políticos. Ciertamente, ¿no? Y hace algunos días, en un conversatorio similar a este, uno de los participantes señalaba que es imposible imaginarse una democracia sin partidos, como también, para los que le gustan siempre las analogías económicas, es imposible imaginarse un mercado sin empresas, ¿no? Tal vez ahí quede más claro. Don Juan de la Puente, quisiéramos escuchar sus comentarios sobre el particular. Gracias por la invitación. Buenos días. Y saludo también la realización de este foro por la bancada liberal, porque creo que a pesar de su escaso número, esta bancada, quizás junto con la de Nuevo Perú, han sido las que han empujado cuesta arriba este debate de la reforma en el Congreso, y entonces ha sido un trabajo cuesta arriba, y esto es muy relevante. Yo aprovecho la oportunidad para saludar este esfuerzo de ustedes. Estamos en un momento muy interesante porque creo que se ha producido un debate muy vasto en el país en relación a la reforma, y ni que quienes andamos en esto hace algunos años, por lo menos unos 10 o 12, cuando en realidad el grueso incluso de la academia decía que el sistema peruano estaba hartamente reformado, ¿no? Y no necesitaba abrirse, al contrario, se había abierto demasiado. Hay textos incluso, yo recuerdo un debate en el IEP que tuve el año 2004, 2005 sobre esto. La vida demostró que no pasaba con eso, no sucedía eso. Y este debate me satisface mucho porque en 3 años se ha modificado sustancialmente la opinión de la gente en relación a los elementos claves de la reforma. Hace 3 o 4 años la gente no quería que existiese financiamiento público de partidos, ¿no? Y tenía una especie de visión, yo diría, esquizofrénica, ¿no? Reclamaba que los partidos sean grandes, organizados, que vayan a pelear contra Sendero Luminoso en el BRAE, en términos ideológicos en las universidades, pero que no sean financiados. Y hoy día lo que dicen las encuestas es que en los aspectos esenciales de la reforma hay una enorme mayoría ciudadana. También es cierto que hay niveles de sectores desinformados, pero tengo la impresión que se está produciendo una brecha muy interesante entre una opinión pública que se vuelca hacia la reforma y una gran parte de la élite peruana y sobre todo de la élite política, no, que se resiste, y ese es el sentido del debate en el Congreso. Ese link, me parece, entre crisis, corrupción, lavajato y la necesidad de una reforma es un link que opera bien y ha permitido hacer cosas muy importantes en estos meses, no solo ya en el tema político estrictamente, sino en el asunto judicial o de administración de justicia. Yo saludo los 12 proyectos presentados por la comisión que integró Milagros Campos, ¿no? Y quizás hubiese sido conveniente que el gobierno insistiera en los 12, porque creo que hay espacio en el Congreso para pelear por los 12, porque ya la comisión había hecho un mínimo de un paquete mucho más grande, y entonces ahora estamos discutiendo el mínimo del mínimo. Y es muy probable, como está yendo al debate, que aprobemos el mínimo del mínimo del mínimo. Y además con algún efecto suspendido, con una gradualidad que podría ser que el año 2021 el ciudadano no sienta que se ha producido un cambio en el sistema político, o sienta que ese cambio ha sido muy pequeño, y que piense que todo este debate ha servido por muy poco, y que la montaña terminó pariendo un ratón. No obstante, me parece que hay elementos de este debate que han sido resueltos en la vida práctica. Los sectores opuestos a la reforma en realidad se han quedado sin argumentos, ¿no? El argumento clásico es que, por ejemplo, contra la paridad, es que esto atenta contra la libertad y la igualdad. Claro, se tiene ahí una visión bien atrasada, yo diría incluso previa a la Revolución Francesa respecto de lo que es igualdad, como si es que la igualdad fuese necesariamente o fuese igualitarismo. En el fondo es una especie de visión soviética de la igualdad, como si es que no pudiese incorporar contenidos de promoción de esa igualdad.
que además ya ha sido incorporado por la legislación internacional en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, hace 40, 50 años se han aprobado disposiciones legales de discriminación positiva en el terreno laboral incluso, por ejemplo, en el terreno educativo. Y yo encuentro que las 12 propuestas que plantea la Comisión son propuestas liberales. O sea, el discurso conservador en el Perú dice que casi como que son propuestas socialistas, que son propuestas ultraizquierdistas, y no lo son. No están proponiendo un partido con centralismo democrático, con comité central, no afincados estrictamente en la ideología. Tampoco están planteando partidos, digamos, mesiánicos, clásicos de caudillismo o populismo de derecha, como ha sido en la tradición peruana del siglo XX. Lo que están proponiendo es un mecanismo liberal para que se agrupen en partidos determinadas afinidades ideológicas, pero que incluso no sean tan cohesionadas, planteando reglas mínimas, ¿no? De manera que me parece que el cargo que se le hace a las propuestas es un cargo injusto. Y además porque creo que son propuestas que entran abiertamente en el estándar de las reformas que se han producido en América Latina en los últimos años o en Europa, que está de retorno de este tipo de partidos llamados catch call, ¿no? Estos partidos que atrapan todo, grandes, masivos, se proponen aquí. En realidad es una reforma tímida, pero muy importante para el Perú. Karen Sanders hace unos 20 años, 25 años, produjo un texto muy interesante sobre cómo las 5 tradiciones políticas en el Perú se habían transformado débilmente en ofertas políticas: la tradición mesiánica, la tradición socialista, liberal, conservadora y social cristiana. Y en realidad lo que hemos tenido en estos años, con distinta intensidad, es muy probable partidos relativamente orgánicos a esas tradiciones que han fracasado. Y entonces hoy día tenemos un sistema en el cual las tradiciones están presentes en la sociedad, pero no tienen expresión política. Y eso es muy complicado para un país que tiene una agenda de construcción de consensos, de grandes ideas, de grandes reformas para el futuro. De modo que, por ejemplo, no existe un gran producto partidario socialista, liberal, conservador, social cristiano, y de modo que nos hemos tenido que, entre comillas, contentar con productos partidarios parecidos. Yo hablo con gente conservadora y que vota por el fujimorismo, pero siente que no los representa de manera expresa. Gente que simpatiza de alguna parte con la izquierda y bueno, dice: yo votaré por la izquierda, ¿qué voy a hacer? Pero su expectativa no es satisfecha completamente por las formaciones de izquierda, y pasa con los que terminan votando por el APRA, por Acción Popular, por el PPC y por otros partidos. De modo que ha habido una lógica en las reformas en América Latina en los últimos años para hacer que la identidad política, la tradición política, sea más coherente con la oferta política. Y a mí me parece que en ese sentido la propuesta de los 12 proyectos de la Comisión me parece muy importante. Ahora hay un núcleo crítico, ¿no?, que creo que debería ser tomado en consideración. Si ese núcleo crítico, que es elecciones primarias, que es financiamiento indebido, que es paridad, que es alternancia, que es la forma de entrada y salida del sistema, no se resuelve en términos positivos, sí podríamos terminar haciendo de la reforma una especie de Frankenstein que va a ser peor, ¿no?, de lo que hoy tenemos. En una lógica casi de contrarreforma, como lo fue la ley aprobada del año 2015, no, creo que es la 30.114, que es la que termina sacando de la carrera a Acuña y al señor Guzmán, y complicándonos gravemente el proceso electoral. Entonces, el principal riesgo que yo veo de esta discusión de la reforma es que estamos decantándonos como si fuera una reforma grande, el mínimo del mínimo del mínimo, con un nivel de gradualidad,
Segundo, el resto de que podamos tener consensos en relación a varios temas, pero que el tema crucial, que es al que me he referido, tenga tantos consensos limitativos o limitantes, no con disposiciones transitorias como la que está planteado, por ejemplo, en el dictamen en relación a primarias, que haga que la gente sienta que esto no es lo que quería. Y en ese mismo elemento, sí yo creo que hay un esfuerzo de sectores políticos en el Congreso para precarizar, para relativizar las elecciones primarias. Yo totalmente de acuerdo con lo que ha señalado Milagros sobre el sentido de las primarias planteado en los proyectos. Pero si uno no plantea que la salida del sistema de un partido político no esté asociado a la cantidad de votos obtenidos en las primarias, me parece que estamos relativizando la primaria. O sea, no tendría un mayor sentido tendría el 50% del sentido de la primaria, porque lo que dice el dictamen es que la posibilidad de suspender o cancelar la inscripción de un partido si al concluirse el último proceso electoral no se hubiera alcanzado por lo menos 5 representantes al Congreso en más de una circunscripción y al menos 5% de los votos válidos a nivel nacional en la elección del Congreso. Esto no menciona las primarias. Y la idea de la primaria está planteada como una forma de legitimar al partido. Porque si tú propones que un partido presente una cantidad pequeña de firmas, un número considerable de comités provinciales y departamentales, para que no tenga mayores dificultades para entrar al sistema, pero le propones una obligación en función del número de firmas para salir del sistema, y ese número de firmas no está ligado a las primarias, lo más probable, con las posibilidades de constitución de alianzas que se ven de cara al año 2021, es que el año 2021, después de las elecciones, podamos tener más partidos fantasmas de los que ahora tenemos. Y eso me parece que es un riesgo importante. Y en esa misma medida yo creo que es un exceso proponer que los partidos tengan 70 comités provinciales, ¿no?, para ser reconocidos como tales. Me parece bien el número de firmas, de afiliados que han sido planteados, pero si eso le sumamos que tengan 70 comités provinciales, en realidad lo que estamos haciendo es volver a la lógica anterior de dificultar el ingreso de los grupos políticos al sistema. Y si encima de eso no le damos la categoría cancelatoria a una elección primaria, lo que estamos haciendo es embalsar el sistema, ¿no?, dejando, ¿no?, una cantidad apreciable de partidos fantasmas. ¿Por qué es importante que no existan partidos fantasmas? Porque son los partidos que luego se convierten en vientres de alquiler. Hoy día más o menos tenemos 7 partidos que son vientres de alquiler, están a la expectativa de los candidatos, y sea la tasa de natalidad del año 2021 en términos políticos va a ser una tasa muy alta, y algunos son partidos que tienen, como dice Milagros, dueños. Hay algunos otros que también tienen dueños y han tenido mayor suerte. Dicen que hay un partido, por ejemplo, que está en el Congreso, que tiene una bancada importante, donde no hay expulsados sino despedidos. Entonces, tengo la sensación que sí habría que hacer un esfuerzo por relegitimar el sentido de las primarias en la inspiración planteada por la Comisión. Primarias que sirvan para legitimar, para cancelar, para garantizar y para confirmar. Y no remitir esto al proceso electoral. Porque además luego se le plantea al partido, ten 70 comités provinciales, pero para que tú vivas como partido, tienes que presentar en la siguiente elección, inmediatamente a tu participación, tienes que presentar listas en 93 provincias. Entonces, claro, es muy complicado. Si ya te piden 70 para inscribirte y 93 en tu primera elección, en realidad se le complica
el primer tramo de un partido, y ahí es cuando aparecen los candidatos sorpresas, fichados a última hora, y una falta de diligencia, de idoneidad de los partidos para mirar quién es candidato. Hay un problema en relación, lo ha tocado Gino y lo ha tocado Guido, en relación a lo que es la esencia y no es la esencia, ¿no? Este es un tema que tiene que discutirse primero más en términos políticos y menos constitucionales, aunque yo entiendo que hay una discusión constitucional final que tiene que producirse esto. Mi impresión es que ha habido un esfuerzo permanente en la Comisión de Constitución y en general en el Congreso para producir un conjunto de salidas negociadas que debiliten la reforma. Y desde ese punto de vista creo que es un error desde el lado de quienes propusieron los proyectos de reforma haber avanzado en esta negociación de manera que se diluya el sentido y el perfil de la reforma. No entiendo por qué se propone que haya elecciones primarias para todos, pero para los partidos ya inscritos no haya elecciones primarias el año 2021. ¿Y por qué? Si obedecen a direcciones políticas que no van a estar presentes en el próximo Congreso porque no está permitida la reelección. Y yo creo que allí hay una especie de esperanza, ¿no?, de que pueda producirse dilaciones mayores. Recuerdo que hace como 12 o 13 años fue aprobada mediante una ley la necesidad del financiamiento público de partidos, y se colocó, y en ese momento cuando se colocó nadie le tomó en cuenta, no dijo, y esto se hará cuando haya recursos. Bueno, desde que se aprobó no habían recursos, teóricamente sabíamos que habían recursos, y entonces esa colita que te abría la puerta a la postergación de una medida que iba a ayudar al fortalecimiento de los partidos terminó siendo inamovible por lo menos una década. Y yo tengo la sensación que abrir la posibilidad que existan partidos que están inscritos y que no tengan elecciones primarias, abre la posibilidad no solo a que tengamos dos tipos de partidos legitimados o no legitimados, sino a la posibilidad de que se apruebe otra disposición el año 2022 o 2023 para postergar esto. Finalmente tengo la impresión que el camino abierto es un camino irreversible. Podría ser que un paquete de estas medidas no sean aprobadas ahora, pero creo que el sentido de una reforma del sistema ya ha sido sembrado en la sociedad y hay una enorme movilización en favor de ella, ¿no? Y quizás dentro de esa movilización, la movilización de las organizaciones de mujeres es la más relevante, ¿no? Por ejemplo, el grupo denominado Paridad Ya tiene como a 100 organizaciones de mujeres. Se está produciendo abajo una movilización muy interesante. Es una especie de ni una menos, pero en un sentido político y participativo, y eso yo lo celebro, de modo que si es que alguien abriga la esperanza de que cancelando, ahogando, impidiendo la reforma ahora esto no va a ser objeto de discusión de cara al bicentenario, me parece que comete un error. Las dos contrarreformas que hemos tenido del año 2009, cuando se eleva de 140 a 450 el número de firmas para inscribir un partido, y lo que implicó la ley del año 2015, pretendían zanjar, ¿no?, la discusión de la reforma. Y estamos nuevamente discutiendo esto. De modo que si es que existe la ilusión de que acá se acaba la discusión de la reforma y lo que se apruebe no será tocado y el país se volcará a otras cosas, yo creo que se está equivocando, porque creo que esta discusión, este debate y esta movilización ha venido para quedarse y hasta culminar su cometido. Gracias. Muchas gracias, don Juan de la Puente, que nos alerta de que sí puede haber algo peor que no se haga la reforma, y es que se haga mal, ¿no? Damos la bienvenida al congresista Francisco Petrosi, que nos acompaña en la mesa, le cedo la palabra porque creo que su agitada agenda no le va a permitir acompañarnos el resto del evento. Muchísimas gracias a todos los presentes, a mi compañero de bancada Guido Lombardi, al congresista de Belaúnde, a Gino Costa y a todos ustedes, señoras y señores.
efectivamente esta reforma política es un antes y un después en la historia republicana del Perú. Mucho se habla de democracia y se habla poco de república. Una república está formada por instituciones a las que hay que honrar y respetar. El Poder Legislativo es una de estas instituciones. Y de aquí han de salir las reformas que le cambiarán la vida, el futuro político al Perú. ¿Por qué apoyamos nosotros estas reformas? Porque, aunque parezca traumático al comienzo, porque todos los comienzos lo son necesarias. Y como ha dicho el señor de la Puente, son irreversibles. Para mí, como hombre del arte y de la cultura, una parte importantísima de estas reformas será la socialización. Hay que educar a la gente para que aprenda a votar. La gente tiene que saber qué ha pedido el presidente, tiene que conocer exactamente lo que significa y la importancia que tiene esto para el futuro del Perú, y tiene que estar informada de cómo va a funcionar a partir de ahora nuestra democracia, cómo va a funcionar a partir de ahora la parte electoral de nuestra democracia. ¿Por qué apoyamos nosotros esto? Porque somos unos convencidos de que el Perú que heredarán nuestros hijos será un Perú diferente, será un Perú tolerante, será un Perú honesto, será un Perú plural. Por eso es que la bancada liberal lucha, tenemos representantes en todos los aspectos prácticamente de la sociedad, y luchamos abiertamente en pro de lo que ha de recibir la ciudadanía del Perú. Felicito este evento, saben que pueden contar con nosotros para cualquier tipo, esto lo digo a nivel popular, de información, de ayuda, de participación. Felicito a la Fundación Friedrich Naumann por preocuparse de la democracia en nuestro país. Fundaciones como estas nos marcan, ¿por qué no?, una pauta exitosa también a seguir. Señoras y señores, gracias por recibirme esta mañana. Dejarles mi sincero abrazo. Hoy recibimos la visita de un grupo de parlamentarios del Bundestag que vienen desde Berlín, y como presidente de la Liga de Amistad Parlamentaria entre Perú y Alemania me corresponde atenderlos. Muchísimas gracias. Buenos días. Las gracias a usted, congresista, por su presencia y compromiso. Congresista Guido Lombardi. Muchas gracias, Martín. Un saludo muy especial a los miembros de la Fundación Friedrich Naumann que han apoyado este evento. Voy a repetir algo que ya se dijo, espero que no sea el último, y la coincidencia entre la agenda que ustedes priorizan y la nuestra es tal que dará para muchos eventos más. Pero vamos a lo nuestro, y voy a comenzar citando una ranchera que dice que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. No, en este caso eso no es cierto, porque al no llegar primero, tanto Mili como Juan y por supuesto Gino ya dijeron lo esencial de lo que había que decir, tanto sobre democracia interna como paridad de género. Yo quisiera comenzar, y pido disculpas por ello, hablando en primera persona, porque la primera vez que tuve que votar fue para la constituyente del 79, que las elecciones fueron en realidad el 78. El 68, el golpe militar me expropió mi derecho a votar por primera vez, ese año que cumplía yo 18 años, cuando ya la ciudadanía se adquiría a esa edad. Y en esa primera elección se implantó el voto preferencial. Y lo sentí honestamente como una conquista democrática. Es decir, que yo, de los 100 candidatos que el partido de mi preferencia presentaba a la constituyente, pudiera elegir a 2, me parecía francamente positivo. Y eso que en su momento fue, porque no creo que solo fuera una percepción mía, era una realidad, fue un logro democrático, con el paso de los años se ha convertido en un lastre para
la construcción de institucionalidad partidaria en el Perú. Quienes hemos participado en elecciones para el Congreso, y yo he participado en 2 procesos con 10 años de diferencia, nos damos cuenta y se percibe muy claramente que el voto preferencial convierte en adversario no al de la otra lista, no al del partido rival, sino al compañero de tu lista, al que hay que darle un codazo para que no vaya a superar el voto preferencial. Y creo que el mejor ejemplo se dio muy temprano en las elecciones del 90, que enfrentaron al Fredemo con, ya no me acuerdo cuál era el partido, o qué etiqueta tenía el partido fujimorista, Cambio 90, claro, Cambio 90, y después fue Nueva Mayoría, no, era Cambio 90, Nueva Mayoría. Bueno, en fin, el Fredemo y Cambio 90, claro, la publicidad, hay algunos muy jóvenes aquí, casi todos, pero algunos todavía tendrán recuerdo, por lo menos Gino me acompaña. El único. La campaña de los candidatos al Congreso del Fredemo fue de tal manera, yo no sé cómo calificarla, excesiva, derrochadora, personalista, que dio cuenta de cuán poco articulada estaba esa propuesta parlamentaria en su conjunto. Y entonces creo que es fundamental que el voto, como propone la reforma, que el voto preferencial se traslade a las elecciones primarias universales y simultáneas, en donde todos podrán participar, todos podrán elegir de los candidatos que plantea el partido, incluidos los invitados, que ya tendrán que haber sido designados. Y sobre paridad y alternancia, permítanme, y pido disculpas de nuevo, sí, por supuesto, Alberto, adelante. Bueno, buenos días, en realidad yo tengo que hablar después, pero sí quería hacer una breve intervención, porque nuestra postura sobre el voto preferencial la tomamos pese a los 4 hijos del voto preferencial. Si no hubiese existido el voto preferencial, no estaríamos aquí, pero la gran diferencia es que estamos apoyando la eliminación del voto preferencial, entendiendo que tendremos un proceso de primarias que permitirá que tengamos una campaña que, así como la general nos permitió que la gente nos conociera y nos prefiriera, sucederá lo mismo, con la gran diferencia que será una elección hacia adentro y no se producirá este tipo de enfrentamientos hacia afuera que termina muchas veces difuminando el mensaje que el partido político quiere llevar a la ciudadanía para llegar al Congreso. Eso es un apunte nomás. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Buen apunte, que me permite añadir una línea adicional al tema de las elecciones primarias, y es la obligatoriedad del voto. Yo ahí tengo un signo de interrogación, porque en realidad, y creo que es una característica liberal, yo estoy en favor del voto voluntario, en general. ¿Cómo estar a favor del voto obligatorio? Quizá es una pregunta que le dejo a Mili para una elección interna. Entiendo la lógica que hay detrás, y en una discusión interna que hemos tenido sin llegar, me parece, a conclusiones, cuando se habló del voto obligatorio, precisamente a raíz de la reunión que íbamos a tener con la Comisión de Reforma, los argumentos en contra del voto voluntario, pese a nuestro liberalismo, son muy poderosos. Con el voto voluntario,
quienes quedan menos representados son los sectores que mayor representación necesitan. Estamos hablando de zonas rurales, de zonas con menores niveles de educación. Imagínense ustedes lo que significa para un habitante, voy a poner un lugar relativamente cercano, entre Caballococha y Pucallpa, ir a votar. Significa tomar un pequepeque, quizá el día anterior, para llegar y encontrar alojamiento cerca de su local de votación. Entonces, en el voto voluntario ese señor no va a votar. Pero tiene toda la razón Alberto al señalar que hijos como somos del voto preferencial, estamos todos de acuerdo en su eliminación, porque además se traslada a la elección interna del partido. Y voy a incurrir en el tedio de leer un pequeño párrafo que se origina en una conversación previa con Juan sobre la igualdad y la libertad, los lemas de la Revolución Francesa, que según un pensador liberal que admiro mucho y que me parece quizá el mejor de todos los liberales del siglo XX, el mejor en el sentido de que transmite mejor las ideas. Isaiah Berlin hace eso al respecto, ¿no? Diferenciando en un librito maravilloso que recomiendo con énfasis, que se llama El erizo y la zorra, Tolstoy y su visión de la historia, dice: el erizo, muchas cosas sabe la zorra, pero el erizo sabe solo una y grande. Esto tiene que ver ya con el tema de paridad y alternancia, ¿no? Disfrazado, explícito, en todo erizo hay un fanático, en una zorra un escéptico. Quien cree haber encontrado una explicación última del mundo termina por acuartelarse en ella y negarse a saber nada de las otras. Quien es incapaz de concebir una explicación de este género termina tarde o temprano por poner en duda que ella puede existir. Gracias a los erizos se han llevado a cabo extraordinarias hazañas, descubrimientos, conquistas, revoluciones, pues para este género de empresa se requiere inevitablemente ese tipo de celo y de heroísmo que suele inspirar a los que tienen una visión centrípeta y finalista, como la de los cristianos o la de los marxistas. Gracias a las zorras ha mejorado la calidad de la vida, pues las nociones de tolerancia, respeto mutuo, permisibilidad, la libertad son más fáciles de aceptar y en ciertos casos más necesarias para poder vivir. En aquellos incapaces de percibir un orden único y singular de la vida se admite que haya varios y disímiles. Y más adelante, ya no voy a aburrirlos para seguir leyendo, más adelante Berlín explica cómo estos ideales proclamados durante la Revolución Francesa pueden ser contradictorios entre sí. La libertad puede chocar con la igualdad. Es una reflexión que hago un poco en el aire sobre el tema de igualdad y paridad, porque me parece evidente y las cifras que nos da Juan son alentadoras al respecto, que necesitamos en el Congreso peruano igualdad de género y paridad, y que esa debe establecerse en estas elecciones universales, abiertas y simultáneas. No hay retroceso al respecto, y Juan recordaba en privado una maravillosa
caricatura de Carlín, donde en la carrera de 100 metros el hombre parte con la pista limpia y la mujer tiene en el camino 20 obstáculos, ¿no es cierto? La lavadora, la tabla de planchar, todos los estas 8 horas de tareas domésticas que realiza prácticamente en exclusividad. Yo coincido con Mili en que no se trata de una propuesta maximalista, tampoco es minimalista, hay un tema intermedio ahí y creo que podemos avanzar de manera sustancial. Lo dicho por Gino respecto a cómo marchan las cosas en la Comisión de Constitución me hace ser optimista, Juan. No sé si compartes el optimismo, pero creo que se puede, con consensos, cediendo algunas cosas que no sean lo esencial. Ya veremos quién decide qué cosa es o no lo esencial, lograr un acuerdo. En el tema de inmunidad tengo franco temor, ¿no? Porque ahí sí, creo que hay un enorme porcentaje de congresistas que siente que ese manto protector le permite hacer casi cualquier cosa, desde recortar el sueldo a los empleados o miembros del equipo de asesoría, o hasta, en fin, robarle gasolina al Estado y poder estarse paseando en el Congreso. Yo sé que no es parte de la reforma Mili, ni tendrían por qué haberla incluido, pero desde que fui congresista por primera vez he planteado, y lo saben mis asesores directos y más cercanos, que allí tiene que haber una reforma. Ese es un tema de reglamento del Congreso, es un tema administrativo. No puede ser que cada congresista tenga 6 personas a su servicio, entre los cuales los 2 asesores principales, porque entonces las agendas se individualizan. Nosotros en la bancada liberal, en parte porque somos una bancada numerosa relativamente, somos una bancada reducida, hemos sido capaces de establecer un mínimo de coordinación entre nuestros asesores, pero hay bancadas, no voy a decir de 70, de 35, digamos, que podrían, imagínense ustedes si los asesores se concentraran en las bancadas y en las comisiones, cuánto más productivo y cuánto más coherente sería el trabajo. Esa es una reforma que me parece indispensable para mejorar la calidad del Congreso, que no está dentro de las propuestas electorales, pero en la cual sigo insistiendo, y aprovecho que tengo ahora la atención de ustedes y hasta insólitamente de la Cámara del Congreso para repetirla. Muchas gracias, y creo que nos corresponde, Martín es el que tiene la dirección. Gracias. Sí, Francesco. Gracias, Guido. Es que el espectro es tan amplio que es inacabable, porque mejorar y optimizar es la misión inacabable de un Estado. Imagínense ustedes, volviendo al tema de Alemania, que las leyes en Alemania no tienen autor. Las leyes en Alemania son productos de las bancadas. ¿Cuántas leyes inútiles y absurdas evitaríamos si tuviéramos una reforma que nos obligara a legislar como bancadas? O sea, reduciríamos este exceso absurdo de proyectos que declaran, y no quiero burlarme de nadie, el día de, no sé, de mi santo, como una efeméride nacional, se harían proyectos de ley que sirvieran al Perú, porque el objeto de estar reunidos nosotros aquí hoy es ese, el pueblo del Perú. Así que el espectro es inacabable y yo, velas y buen viento, señores. Gracias por estar en el Congreso de la República. Gracias a usted. Vamos a hacer un pequeño break para recargarnos con cafeína y regresamos en 15 minutos.
Bien, hay un alto entonces en esta mesa de trabajo Reforma Política Quo Vadis sobre la democracia interna y participación ciudadana en la selección de candidatos. Hay que recordar que la Comisión de Constitución también viene debatiendo y aprobando dentro de la comisión los diferentes temas dentro de la reforma política. Como se sabe, la Comisión de Constitución también viene analizando 3 dictámenes sobre la reforma política que se van a dar durante esta semana, y es importante resaltar que este grupo de trabajo va a sesionar todos los días hasta el día viernes para luego aprobar los temas el día lunes 22 que se ha citado para la sesión del Pleno. Vamos nosotros a las 10 de la mañana con 38 minutos a hacer una pausa en agenda parlamentaria y vamos a retornar con más de nuestra jornada.